Dios les bendiga, hermanos, en este día miércoles. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Gracias a Dios seguimos adelante a pesar de la situación que se vive, ¿verdad? En esta ciudad de Nuevo Laredo y en la ciudad vecina. Hay que darle gracias a Dios en todo tiempo. Gracias a Dios porque podemos seguir adelante y quiero invitarles a que me acompañen en esta predicación. La he titulado No te desanimes cuando otros no creen. Y vamos a ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, y vamos a ver desde el verso 13 en adelante. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y cuando le oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que se escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por esta tu palabra. Yo te pido que llegue a cada uno de los corazones, algunos desanimados, algunos tristes y otros desesperados. Yo te pido que seas con ellos y que esta palabra llegue como refrigerio y también, Señor, como un ungüento para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra nos da esperanza y nos trae aliento. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todas las cosas. Amén. La palabra de Dios nos habla en um, en esta tarde diciéndonos acerca de no desanimarnos. Muchas veces nosotros hablamos a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Muchas veces hablamos también, ¿verdad? A nuestros compañeros de trabajo, a la gente a nuestro alrededor y lamentablemente no vemos una respuesta. Incluso con el buen testimonio que podamos nosotros dar, muchas veces no vemos la respuesta. Y a veces nos cansamos de estar orando y nos desanimamos porque nos acercamos para dar un buen consejo y se burlan de nosotros. Nos acercamos para darles una palabra de aliento y nos rechazan. Nos acercamos para apoyar y ayudar y lo ven mal. Entonces hay un momento en la vida de cada cristiano que llega a desesperarse, llega a impacientarse, porque amamos a nuestros familiares, amamos a nuestros seres queridos, amamos a nuestros amigos y no quisiéramos que ninguno de ellos se perdiera. Y muchas veces insistimos especialmente en la familia y lamentablemente la gente no cree. Y a veces no creen y no desean creer. Y a veces te escuchan, a veces ni siquiera te quieren escuchar. Pero yo te voy a dar un consejo. Nunca dejes de decirles. A lo mejor no podemos estarles diciendo cada 5 minutos para no crear un problema. A lo mejor no podemos estarles diciendo cada momento porque estaríamos también creando una situación. Pero lo que sí podemos hacer es hablarles, es decirles y aconsejarles cuando el momento sea oportuno. A veces la gente, aunque no lo diga, tiene ese deseo de escuchar la palabra de Dios. A veces, aunque la gente no lo quiera reconocer, muchas veces necesita de Dios. A veces la gente, aunque no te quiera escuchar a ti ni tus consejos, ni siquiera quiera verte, la verdad es de que se siente en paz cuando te ve y cuando estás a su lado. Hay muchas gentes que no van a reconocer que necesitan a Dios tal vez por orgullo,
tal vez por vergüenza, algunos por vanidad, algunos porque realmente no tienen el deseo. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hablarles a otros de Cristo. Y no debemos de desaprovecharla nunca. Aquí vemos nosotros a un Elías que tenía un problema. Acaba de tener una confrontación fuerte, una victoria grande espiritual. Pero así como son las grandes victorias, también vienen las grandes derrotas. Y él en este momento, no quisiera decir que se sentía derrotado, pero se sentía un poco frustrado. Porque realmente lo que a él le impacientaba no era el temor de Jezabel, no era el temor de que pudieran buscar su vida, no era el temor de pensar que había hecho algo equivocado. Era realmente el celo que tenía hacia Dios. Decía, esta gente se ha criado en tu palabra, han escuchado de ti toda la vida, saben lo que has representado para nosotros. Y yo creo que ninguno, no importa quién sea en México o quién sea en Estados Unidos, en nuestra nación vecina, yo creo que no hay ninguno en este sector del mundo que pueda decir que no sabe quién es Jesús o no ha oído la historia de Cristo. Aquí la verdad es de que todos ellos han escuchado de Dios. Todos ellos saben quién es Jesús. Y esa era la situación que estaba atravesando el profeta. Decía el profeta, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que sabiendo la verdad, sabiendo quién es Dios, sabiendo en realidad todas las cosas, han escuchado de Dios, han sabido de Él, han sabido de su palabra, cómo puede ser que se olviden de esa manera de Él, adoren otros dioses, venga una apostasía, ni siquiera respeten las leyes ni la moralidad ya? Hay gente hoy en día que ni siquiera alaba a Dios, ya no lo hace. Hay gente que ya no cree en Cristo. Hay gente que cree mejor en otras deidades, ¿sí? Hay gente que cree en otros dioses. Y la verdad es que son costumbres y tradiciones de otros países, de otras gentes, que no tienen nada que ver con nosotros. Y sin embargo, la gente las adopta, nuestros compatriotas las reciben en su casa, muchas veces nuestra propia familia recibe estas doctrinas en casa y las abraza y empieza a practicar estas cosas. Y muchas veces entra la frustración. ¿Por qué? Porque tú los vistes crecer en el cristianismo, tú los vistes crecer en Dios, tú los vistes crecer en el conocimiento de Cristo, no importando la denominación que practiquen. ¿Cómo puede ser posible que ahora que la edad está avanzada, ahora que los tiempos empiezan a cambiar, la gente se olvide de Dios? Y eso era lo que estaba pasando en este momento, en esta historia bíblica acerca de Elías. Acab, un rey perverso, que no le interesaba más que el poder y dejaba que su mujer manipulara muchas áreas del reino, entre esos la espiritual. Y su mujer, ¿verdad? Tenía otras creencias. Ellos creían en un Dios diferente. Ella creía en Baal, que era otra palabra, ¿verdad? Para un Dios de las fortalezas o comúnmente llamado Satanás, ¿sí? Ella creía en otros dioses. Y destruyó y quitó toda adoración hacia el Dios de Israel, hacia el verdadero y único Dios, el Dios que los había sacado de la tierra de esclavitud, el Dios que había sido presente en ellos durante el desierto, los grandes milagros, las grandes cosas que habían visto. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la gente se había olvidado de Dios. No era la primera vez. Ya habíamos hablado en otra predicación anterior que en el tiempo de Samuel también se había levantado una generación que no se acordó de Dios, no sabía quién era Dios. Y así encontramos de vez en cuando que hay generaciones que se olvidan de Dios. Lamentablemente, cuando esto sucede, viene un juicio y Dios tiene que alertar al mundo, tiene que sacudirlo desde sus fundamentos para que entienda y recuerde que solamente hay un verdadero Dios. Y Elías estaba pasando por este momento. Se alejó, se fue hacia las afueras de Jerusalén, se fue, ¿verdad? Y se fue hacia el sur, a buscando entre las cuevas, ¿verdad? Allá en los montes de sus antepasados. Y dice la Biblia que mientras que él estaba
allá en la cueva. Vio muchas cosas, vio un fuego, vio un viento, pero finalmente pudo escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios aparece a él, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice ciertas palabras. Y vamos a ver a qué se refiere con eso. Dice de la siguiente manera, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces aquí vemos cierta problemática que estaba pasando. El celo de él se había enfurecido por la falta, ¿verdad?, de fe del pueblo. Más adelante nos dice, porque número uno, han dejado tu pacto. En otras palabras, no han respetado la fe que tienen hacia ti. Han derribado tus altares. En otras palabras, te están sacando de la nación. No quieren más nada que ver contigo. Posteriormente nos dice, han matado a espada a tus profetas, las únicas personas que realmente pueden recordarles quién eres tú, que pueden predicarles de ti, también los han matado. En otras palabras, están erradicando la fe judía de nuestro país. Están erradicando la fe hacia ti de nuestro país. Están erradicando tu verdad, están erradicando tu ley, están acabando con todo. Y eso es algo que estamos viendo hoy en día. Vemos a nuestros países que están erradicando la fe, especialmente la ciudad vecina de Estados Unidos. Tal parece que se ponen de acuerdo las televisoras, se ponen de acuerdo los gobiernos para quitar todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Tal parece que lo critican. Pero si ustedes se fijan bien, ellos no critican otras fes. Ellos no critican a Mahoma, no, porque luego van a tener un musulmán poniendo una bomba y acabando con sus canales de televisión. Pero el cristiano es pacífico. Nosotros no somos de que si critican a Cristo, nosotros vamos a ir y le vamos a plantar una bomba o los vamos a criticar o llevar a la corte. Nosotros somos personas pacíficas que simplemente se lo dejamos a Dios y oramos para que Dios haga algo al respecto. Y ahí es donde nosotros tenemos esa diferencia. Y debido a eso es que la gente se aprovecha para tratar de erradicar la fe cristiana de nuestra sociedad. Y ahora incluso nuestros principios, nuestros valores como nación, que están fundamentados en la palabra de Dios, también están siendo erradicados, están siendo quitados, están quitando las libertades a los creyentes. Y esto es una amenaza, no hacia el pueblo de Dios, sino hacia Dios mismo. Es por eso que cuando lloraba en aquella ocasión el profeta Samuel y decía, es que este hombre pecó, te falló. Y Dios le decía, bueno, ¿por qué lloras tanto? ¿Te está dejando el pueblo a ti o me están dejando a mí? ¿Te están desechando a ti o me están desechando a mí? Dijo, yo me voy a encargar de esto. Y esa es una verdad que nosotros no podemos saltar. Cuando la gente, tú le hablas de Cristo y tú le dices, mira hijo, el camino yo no te lo enseñé. Yo no sé qué esté pasando contigo o con quién te estés juntando o qué es lo que estás haciendo. Muchas veces nuestros hijos esperan a casarse para vivir una vida distinta, alejarse de la palabra de Dios o llegar a una edad adulta. Y uno puede como padre ir y decirle, hijo, yo no te enseñé esto. Y cuando ellos te rechazan, no te preocupes, ellos no te están rechazando a ti, están rechazando a Dios. Lo están rechazando de su vida. Lo están echando fuera de de la sociedad, fuera de sus vidas, de la vida de sus hijos. Y aunque a nosotros nos duela y nosotros quisiéramos evitarles esa situación, lamentablemente no podemos hacer nada. Solamente orar por ellos, decirles, Señor, en tu misericordia, acuérdate, son hijos de bendición, son hijos que crecieron en la fe, que saben de Dios. Mas, sin embargo, muchos padres hoy en día están batallando con sus hijos, que los criaron en la fe de Dios y sin embargo ahora crecen y ni siquiera les interesa, ya no van a la iglesia, no quieren nada con Dios, hacen lo que quieren, se saltan todo tipo de freno, ahí andan celebrando fiestas paganas, andan haciendo lo que quieran, se rinden a los vicios y tantas cosas que suceden y que uno como padre, uno como hermano, uno como hijo te quedas y dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que esto sea y esté pasando en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar? Entonces es bien importante que nosotros sepamos que no nos corresponde a nosotros hacer lo imposible. A nosotros nos corresponde hablarles de Dios,
decirles la verdad, que cuando veamos que están cometiendo un error, darles un consejo, no una orden. Y eso es algo que tengo que aconsejarle a usted, hermano. Porque cuando nosotros le decimos, por ejemplo, a una persona, no deberías de hacer eso, mira, a Dios no le agrada, eso es un pecado y va a traer consecuencia. Y la persona dice, ah, ok, pero la persona no sigue el consejo. Tú te enojas, te frustras y le sigues diciendo, tú ya no tienes ni por qué enojarte, ni frustrarte, ni seguirle diciendo, ¿sí? Aquí ya la persona ya se le dio el consejo, ya se le dijo, el resto lo va a hacer el Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye de pecado, Él es el que puede llegar con la palabra de Dios a las personas, ¿sí? Se nos encarga plantar la semilla, se nos encarga decir la verdad, mas sin embargo la obra le pertenece al Espíritu Santo y Jesucristo que debe de tratar con ellos. Y cuando nosotros nos sintamos rechazados, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando la palabra de Dios, están rechazando a Cristo, están rechazando al Espíritu de gracia. Entonces ahí ya solamente nos queda orar. Orar por nuestros familiares, pedirle, Señor, haz algo por ellos, que algún día ellos puedan cambiar, que algún día ellos puedan conocerte y saber que tú eres el Dios verdadero. Ahora, muchas veces nosotros también podemos caer en algún tipo de situación obsesiva, ¿sí? Hasta cierto punto. Pensamos que a veces nada más nosotros quedamos, que ya nadie es cristiano, que todo mundo a nuestro alrededor está pecando. Déjame decirte que no es así. Siempre va a haber gente que ame a Dios. Siempre va a haber un remanente, porque esa es una promesa que Dios se hace a sí mismo, no por el corazón de la gente. Mire lo que dice el verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas, ¿sí?, no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dice, yo haré que queden. No está diciendo, voy a ver si algunos de ellos no lo hacen, o yo sé de algunos que no lo han hecho. No, está hablando yo, ¿sí? Yo haré que queden. Quiere decir que la voluntad de Dios está sobre nosotros. Y en algunos de nosotros, si oímos su voz, vamos a escucharle. Dice Jesucristo, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces nosotros vamos a escuchar su voz, ya sea a través de la palabra, a través de un sueño, a través de su ministración, a través de un consejo. Pero nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios de una u otra manera. Dios va a llegar a nosotros. Y en nosotros depende si vamos a ceder al pecado o si vamos a seguir adelante peleando la buena batalla. Mira que no te debes de desanimar porque no serías el único al que la gente rechace, al que la gente no le crea, con quien la gente no quiera nada que ver. Si rechazaron al Hijo, ¿tú crees que no te rechazarán a ti? Si rechazaron al dador de la vida, ¿tú crees que no te rechazarán a ti? Si no le creyeron a la verdad andante que era Cristo, ¿tú crees que te van a creer a ti? Si al Jesucristo lo vituperaron y le dijeron tantas cosas, ¿tú crees que no lo van a hacer contigo? Muchas veces yo a través de estos medios subo estas predicaciones y llegan a mucha gente y yo le doy gracias a Dios porque casi el 90-95% de las personas les agrada escuchar la palabra de Dios y algunos de ellos piden que oremos por ellos y lo hacemos. Pero algunas otras personas insultan, vituperan, hablan, incluso critican y juzgan lo que no conocen y no saben. Y sin embargo, lo mismo hacían con Cristo. Así que no te desanimes cuando la gente te critique, te juzgue de una manera injusta. Jesucristo dice, bienaventurado por cuando por mi causa os vituperen, digan todo tipo de maldad, os persigan, porque vuestro galardón será grande en los cielos. Y mire lo que le voy a leer acerca del rechazo que tuvieron hacia Cristo. Si va conmigo a Juan capítulo 6, mire lo que dice el verso 60. Al oírlas, hablando las palabras que Cristo les había dicho, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Incluso sus discípulos, ya no estaba solamente hablando al montón de gente que también le seguía, sino los más allegados, los más íntimos. Es como decir, no solamente son incrédulos y nos critican los que son inconversos, sino también nuestra propia familia, los propios hermanos en Cristo. ¿Sí? Así que, ¿qué podemos esperar? Y mire lo que dice.
¿Esto les ofende?, les dijo Cristo. Pues, ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? En otras palabras, ¿qué si te compruebo que realmente soy el Hijo de Dios y no soy un fraude? ¿Sí? Pero Jesucristo estaba todavía, ¿verdad?, ligado a la profecía. No podía cambiar ni alterar las escrituras. Entonces él tuvo que soportar, ¿sí?, la ignorancia de las personas. Porque él en cualquier momento podía manifestar su divinidad y callarles la boca a todos. Pero él no lo hacía, porque él tenía que venir en forma de siervo hasta la cruz, morir en la cruz. Ya después habría tiempo de manifestar su divinidad y de hacer uso de su poder y de su fuerza sobrenatural. Pero en este tiempo Jesucristo estaba totalmente sometido al Padre, tratando de hablarle a la gente con la misma palabra escrita que ya se les había dado, con el consejo del mismo Padre que les había hablado en el Sinaí, que les había hablado a través de la historia de los judíos, a cada uno de sus padres, de sus antepasados, y sin embargo no creían. Ellos tenían una idea de lo que era la palabra, pero en realidad no la habían conocido hasta que no apareció la palabra misma, que es Jesucristo. Y mire lo que dice más adelante. Dice, el espíritu en la verdad es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que no te preocupes, nadie va a creer en Cristo al menos que el Padre lo haya decidido. En otras palabras, solamente los que el Padre permitan. Todos aquellos que tengan un corazón dispuestos a tener fe y a creer, para ellos son las buenas nuevas, para ellos es el Evangelio. Toda persona que cuando escuche la palabra de Dios, en lugar de ser soberbia, altiva, creer que siempre tiene la razón, que no es mala, que no le hace daño a nadie, cuando una persona, cuando escucha la palabra de Dios, tiene ese sentimiento de arrepentimiento por la vida que ha llevado, por la situación que está viviendo, y viene a Cristo arrepentido y reconociendo su pecado, esos son los que alcanzarán la salvación. Esos son los que van a poder disfrutar del reino de los cielos. Y ahí es donde nosotros debemos de llevar a cabo esta enseñanza y entender que en realidad nosotros no somos más que una persona que habla. Es como cuando viene alguien de una compañía, por así decirlo. Vamos a decir, un vendedor de seguros, ¿verdad? Y viene y te da un consejo. Mira, ahorita estás joven, estás fuerte, pero ¿qué tal si sufres un accidente, si algo llegara a pasarte, si llegas a quedar discapacitado? ¿Por qué en realidad no compras un seguro, verdad? Para que el día de mañana dejes protegidos a tu familia, te protejas a ti mismo, ¿verdad? Y nosotros empezamos a vituperar y a gritarle al vendedor, y que no, que esto y que el otro, y que no te creo, y que vete de aquí, y que no vuelvas a pararte en mi casa. ¿Por qué por qué esa persona se sentiría mal si le critican, si le dicen, él nomás está haciendo su trabajo? ¿Sí? Él representa a una compañía de seguros, ¿sí? A un propietario de esa compañía. Él representa todas estas cosas, ¿sí? Y él simplemente es una persona a la que se le ha confiado llevar y tratar de vender estos seguros. Y es muy parecido a los hijos de Dios. Nosotros estamos predicando un seguro de vida, un verdadero seguro de vida donde está la eternidad, ¿sí? Un seguro de eternidad que no lo compro yo, no te lo estoy realmente, ¿verdad?, vendiendo yo, simplemente te lo estoy ofreciendo. Ya una vez que escuches y te intereses, ya tienes que hablar con el patrón, ya tienes que hablar con el Espíritu Santo, ya tienes que hablar con Cristo. Ya ellos son los dueños de esta salvación, son los dueños de esta póliza que te puede comprar la vida eterna. Pero simplemente muchas veces viene ese desánimo, especialmente cuando hemos hablado por muchos años a nuestros seres queridos y no quieren nada con Cristo. Es bien doloroso cuando se tiene que pasar por momentos difíciles para poder entender. Yo he visto cómo amistades les he hablado de Cristo, no me creía, nadie quería escucharme, y sin embargo tuvieron que pasar por momentos muy amargos y muy tristes para decirme, Jesús, háblame de tu Dios, ayúdame, ora
por nosotros. Y cuando ya ven que Dios se acerca a ellos, que sucede el milagro que estaban esperando, empiezan a creer y empiezan a acercarse a Dios. Y una vez que ya están bien seguros de la bendición que ha venido sobre ellos, muchos se quedan, otros se alejan. Y es una tristeza que nosotros busquemos a Dios solamente cuando lo necesitamos. No podemos enseñar a las personas a que busquen a Dios solamente por conveniencia o por necesidad. A Dios se le busca porque creemos quién es Él, qué es Él, quién representa, ¿sí? ¿Qué es lo que Él representa? ¿Sí? Y la salvación que ha comprado, su vida que ha dado por nosotros. Que podamos reconocer nuestro estatus de pecadores y creerle a Él y venir a Él, y ya todas las demás cosas van a ser añadidas. Él mismo lo dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Es bien importante que cada uno de nosotros llevemos la palabra de Dios. Y como les digo, no vamos tampoco a tirar nuestras perlas a los puercos, ¿sí? Pero sí podemos nosotros decirle a Dios, ¿verdad? Dame gracia con esta persona, dame gracia con mis hijos, dame gracia con mis parientes, dame gracia con mis amistades, dame gracias con la gente del trabajo, dame gracia con la gente que me topo todos los días, para yo poderles hablar y que puedan creer. Muchas veces nosotros hablamos mucho, decimos mucho, ¿verdad? Estamos sas y sas con lo mismo con nuestra familia, pero la verdad es que a veces necesitamos primero orar. Yo no sé cómo tú evangelizas o cómo tú le hablas a alguien de Cristo, pero antes de yo poder, ¿verdad? Hablarle a alguien o que yo sé que le tengo que hablar a alguien, yo ayuno, yo oro, ¿sí? Para yo poder tener esa gracia, ¿sí? Con la persona, para que Dios me llene de su gracia y me dé las palabras adecuadas para llegar a la persona. Y si ya no funciona, bueno, pues ya son entre él y Dios, ¿verdad? Tal vez le pueda decir más adelante, cuando el tiempo pase de nuevo, cuando vea que la situación, ¿verdad?, lo amerita, o cuando vea que tenga una oportunidad, que esté dispuesta la persona a escucharme, pues entonces les hablo, ¿verdad? Porque te voy a decir una cosa, hay tres tipos de personas. Hay personas que les gusta mucho que les hablemos de Cristo. No, hombre, hasta se sientan contigo y te están oyendo, te ponen una atención, sienten tan bonito cuando les está uno hablando de Cristo, pero no se convierten, ni tampoco se añaden, se llegan a una iglesia, ¿sí? Y siguen viviendo su vida como la quieran vivir. Hay otro grupo, ¿verdad?, que no te escucha o aparentemente no lo está haciendo, y que cuando realmente tienen una situación, pues de repente, ¿verdad?, ponen así su cara y dicen, bueno, pues nomás te pido que ores por mí, ¿sí? Y hay otro grupo, ¿verdad?, de gente que siempre te va a pedir oración, siempre te va a buscar cuando tengan un problema, pero tampoco van a añadirse a la iglesia, ni tampoco van a venir a Cristo. Y hay otros, hermanos, que cuando escuchan, aunque no te digan nada, aunque se queden serios y a veces no respondan, ellos se van y esa palabra llega a su corazón. Y después más adelante te los encuentras y los ves con agrado, que ya son personas que se han acercado a Cristo y que han cambiado su vida. Entonces no nos desesperemos, no nos desesperemos. Yo he visto gente, mira, mi madre, que en paz descanse, le habló a su familia por muchos años. Y después de muchos años, muchos de ellos ya vinieron. Yo quisiera decir que casi la mayoría, si no es que casi todos, han venido a Cristo. Y es una bendición bien grande y bien bonita, ¿sí? Porque se cumple la palabra cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho lo volverás a encontrar. Quiere decir que nada de lo que nosotros hablemos queda en vano. Nada de lo que nosotros hablemos hace las cosas para mal, ¿verdad? Sino que siempre Dios va a permitir que haya bendición. Siempre va a permitir que nosotros, que esa palabra que demos sea de bendición. Yo les insto y les invito a no desanimarse. Yo les insto que no se desanimen, que sigan buscando de Dios, que ustedes sigan buscando del Señor, que sigan hablándole a la gente de Cristo, que sigan ustedes buscando de Dios.
para ellos, para que nunca deje la palabra de Dios de latir en nuestros corazones, para que nunca deje la palabra de Dios, ¿verdad?, de darnos esa disposición de hablarles a otros de Cristo. Muchas veces podemos cansarnos, llegamos al cansancio de decir, he hablado tanto tiempo y nunca funcionó. Yo te voy a decir a ti que todavía no te casas y ya tienes tiempo en un noviazgo y que tal vez tu novio o tu novia no ha venido a Cristo. Yo te aconsejaría de verdad que lo pienses. Piénsalo. Porque si en todo ese tiempo, ni tu comportamiento ni tu testimonio, si en todo ese tiempo, ni el tiempo que te ha acompañado a la iglesia y ha escuchado la palabra de Dios, lo ha hecho cambiar o la ha hecho cambiar o buscar de Dios, aceptarlo en su corazón y cambiar su vida, no hay garantía de que lo vaya a hacer después de casados. Y ahorita tú eres libre de decidir y de hacer lo que tú quieras. En un futuro ya no lo vas a hacer, porque ya tu cónyuge tendrá también esa autoridad, ya sea directa o indirecta sobre ti, y ya no va a ser igual. Entonces, yo sí te aconsejo que hables a la gente de Cristo. No te canses de hacerlo. Dice la Biblia que instemos, que hablemos a tiempo y a fuera de tiempo. Judas nos dice, a unos háblales, a otros arrebátalos del infierno. En otras palabras, no te canses de hablarle a alguien de Cristo. Y cuando tú veas la oportunidad, cuando haya una necesidad, cuando se presente alguna situación, tú acércate a Cristo, acércate a Él y llega al Señor y dile, Señor, dame esta oportunidad. Si ahorita tenemos esta oportunidad, dame esta oportunidad de hablarle a esta persona que está pasando por esta necesidad. Y tal vez si ganemos a nuestros hermanos, ¿verdad? A nuestros semejantes para Cristo. Dice la Biblia que el que prende almas es sabio. Quiere decir que cada vez que nosotros le hablamos a alguien de Cristo y esa persona cree, hay mucha fiesta en el cielo y una gran celebración por cada pecador que ha venido al arrepentimiento. Entonces no te desesperes, no te canses. Hay personas que van a cambiar luego, hay otros que se van a tardar un rato, otros se van a tardar años y otros a lo mejor hasta en el lecho de muerte. Así que no te desesperes, tú sigue llevando la palabra, hazlo con paciencia, no seas arrebatado, no les trates de instar demasiado, simplemente háblales en el tiempo que tú consideres y que Dios ponga en tu corazón el ser necesario. Así que háblale a la gente de Cristo y recuerda, no te desanimes, no te desesperes, no entres en una depresión espiritual, ¿verdad? Por así decirlo, porque en realidad pues no debería de existir algo así, pero hay gente que se desespera y se deprime porque por más que le habla a sus hijos, a la gente que la rodea, no quiere nada con Dios. Pues eso pasa, esa depresión, esa tristeza, ese desánimo viene porque tú quieres cambiarlos y no te has dado cuenta que tú y yo no tenemos el poder para cambiar a nadie. Solo Dios lo tiene. Y nosotros vamos a hablarles, ese es nuestro trabajo, vamos a estar ahí siempre que nos necesiten y que se presente la oportunidad, pero no significa que nosotros vamos a hacer la obra del Espíritu Santo, la cual es redarguir el corazón, llamarlos al arrepentimiento y mucho menos la obra de Cristo, porque ni tú ni yo hemos muerto por nadie. Así que la salvación solo Él la puede dar. Así que Dios te bendiga y espero que esta palabra llegue a tu vida y que sea de bendición. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.